Hola, hoy quiero llevarte a uno de los capítulos más oscuros, polémicos y fascinantes en la historia del cine de terror, las videonasties, un fenómeno que explotó en el Reino Unido durante los primeros años de la década de los 80, cuando decenas de películas de terror, gore y explotación fueron perseguidas, censuradas y demonizadas, como si fueran una amenaza real para la sociedad. No hablamos de simples cortes de censura, hablamos de redadas policiales en videoclubs, juicios por obscenidad y titulares de prensa que culpaban a estas cintas de corromper a la juventud británica. Pero detrás de esa casa de brujas hay una historia mucho más compleja, un país en crisis, el auge de un nuevo medio que cambió el consumo cultural y un clima político que encontró en estas películas un enemigo perfecto para canalizar el miedo social. La historia de los videonasties no es solo la historia de unas películas prohibidas, es la historia de cómo la censura, lejos de destruir el arte, terminó creando uno de los mitos más duraderos del cine de terror. Para entender este fenómeno hay que situarse en la Inglaterra de principios de los 80. Era un país marcado por el desempleo, los conflictos sociales y la llegada al poder de Margaret Thatcher, un clima conservador, de mano dura, donde la moralidad pública y la protección de la familia se convirtieron en banderas políticas. En paralelo estaba naciendo una revolución tecnológica, el VHS. Por primera vez en la historia, los británicos podían alquilar películas y verlas en casa, sin depender de los cines. Eso abrió la puerta a un nuevo mercado, videoclubs en cada barrio, estanterías llenas de títulos que antes solo circulaban en cines de medianoche o en festivales underground. El problema era que estas películas no pasaban por la BBFC, British Board of Film Classification, el organismo oficial de censura británico. En cine, los estrenos eran estrictamente controlados, pero en VHS el vacío legal permitió que títulos sangrientos, obscenos y transgresores circularan sin filtros. De repente, películas italianas de caníbales, el láser norteamericano de bajo presupuesto, exploitation, barato, todo estaba disponible en cintas de dudosa calidad y carátulas impactantes, muchas veces más sangrientas que las propias películas. Y claro, en esa Inglaterra conservadora, la idea de que un niño pudiera alquilar algo como Cannibal Holocaust o Thriller Killer era un escándalo en potencia. Fue entonces cuando nació el término videonasties, acuñado por la prensa sensacionalista para referirse a esos VHS nauseabundos, repulsivos o corruptores. La prensa británica de la época fue clave. Tabloides como The Daily Mail o The Sun lanzaban titulares incendiarios. Los videonasties son una amenaza para nuestros hijos, cintas de terror que incitan al crimen, las películas que están destruyendo la moral británica. Las portadas no se limitaban a denunciar, ilustraban sus notas con imágenes sangrientas sacadas de las carátulas, amplificando aún más el pánico moral. No tardó en aparecer un rostro mediático, Mary Whitehouse, activista conservadora y presidenta de la National Viewers and Listeners Association. Whitehouse llevaba años combatiendo lo que ella llamaba la contaminación moral de los medios. Había protestado contra la televisión, contra la música, y encontró en los VHS de terror un blanco perfecto. Según ella, estas películas eran peligrosas, porque borraban la frontera entre la ficción y la realidad, y podían inspirar crímenes reales. Su voz, respaldada por sectores conservadores, presionó al gobierno de Thatcher para intervenir. El resultado fue la Video Recordings Act de 1984, una ley que obligaba a que todo VHS en circulación pasara por un proceso de certificación de la BBFC. En otras palabras, la censura del cine tradicional se extendía ahora al hogar. Con la nueva ley, la policía y los tribunales comenzaron a actuar. En total, 72 películas fueron incluidas en la lista de los videonasties. De esas, 39 llegaron a ser procesadas legalmente bajo la Obscene Publication Act, una ley que castigaba cualquier obra considerada capaz de corromper y depravar a quienes la vieran. Entre los títulos más infames estaban Holocausto Caníbal, Escupiré sobre tu tumba, The Thriller Killer, Evil Dead y La última casa a la izquierda. Estas películas fueron confiscadas de videoclubs y colecciones privadas. La mera posesión podía acarrear multas e incluso la cárcel. Lo más irónico es que muchas ni siquiera eran tan violentas como decían. Algunos títulos entraron en la lista solo por sus carátulas llamativas. Como pasa siempre, la censura solo avivó la curiosidad. El hecho de que fueran prohibidas convirtió a los videonasties en objetos de deseo. Los jóvenes querían ver qué había detrás de tanto escándalo. Las cintas empezaron a circular en copias piratas, pasadas de mano en mano, en un auténtico mercado negro del VHS. Lo prohibido se volvió de culto. Para muchos fans del terror, conseguir una copia clandestina de Holocausto Caníbal o Evil Dead era como tener un trofeo, una forma de decir, he visto lo que no quieren que veas. De hecho, esa prohibición fue lo que cimentó la reputación de muchas de estas películas. El mito de las videonasties creció hasta convertirse en una leyenda urbana, que sobrevivió mucho más allá de los 80. Miradas hoy, muchas de estas películas parecen hasta ingenuas. Los efectos prácticos eran exagerados, con litros de sangre falsa, maquillaje rudimentario y actuaciones amateur. El impacto no estaba en el realismo, sino en lo explícito. Mostraban violencia sin filtros, sin el velo del cine tradicional. El verdadero problema no era si un espectador adulto podía soportarla, sino la idea de que un niño sin supervisión pudiera alquilar algo tan gráfico como Cannibal Ferox o Gestapo Last Orgy. Pero la gran pregunta es, ¿realmente causaban violencia? No hay pruebas de que estas películas generaran crímenes. Lo que se hicieron fue abrir un debate que aún sigue
vigente. ¿Debe el Estado decidir qué puede ver la gente en su casa? El caso de las videonastis demuestra cómo el miedo puede justificar la censura, incluso en sociedades democráticas. Con el paso de los años, la mayoría de las videonastis fueron revaluadas. Algunos fueron relanzadas sin cortes, otras incluso recibieron críticas positivas al ser revisitadas, como The Evil Dead, por ejemplo. Pasó de ser perseguida en Inglaterra a convertirse en una de las sagas más queridas del cine de terror. Hoy el término videonasti es sinónimo de culto, representa un cine transgresor de guerrilla que desafió a la censura y terminó ganando la batalla cultural. Incluso existen documentales como Videonastis Moral Panic, Censorship and Videotape, que recopilan la historia con entrevistas a censores, políticos y cineastas de la época. Lo que nació como una campaña de miedo terminó dándole al cine de terror uno de sus mitos más perdurables. La historia de las videonastis es la prueba de que la censura nunca destruye el arte, lo transforma en mito. Esos VHS prohibidos marcaron a toda una generación de fans del terror y hoy siguen siendo testimonio de una época en la que el cine fue visto como enemigo público número uno. Un capítulo en el que el poder político, la prensa sensacionalista y el miedo social se unieron para demonizar unas películas y sin quererlo la convirtieron en leyenda. Dime en los comentarios, para ti cuál es la videonasti más escandalosa o la más imperdible. Y ya sabes, suscríbete, activa la campanita y dale a like, porque aquí seguiremos explorando las cosas más turbias del cine de terror.